En el comienzo del siglo XX se mantuvo el ritmo de desarrollo de las organizaciones sindicales, comenzado en la década de los 80 del siglo anterior. En ese periodo, el fin de la Guerra del Pacífico puso término a la crisis económica por la actividad minera del Norte Grande y en el sur por la explotación del carbón y el desarrollo agrícola en nuevas tierras, a costa de los mapuches. Los obreros, que eran miles en las minas y en el campesinado, aumentaron con los grupos de trabajadores urbanos y otros en las faenas de construcción del ferrocarril y obras públicas. Además de abundante, el trabajo a veces fue mejor remunerado. Con los nuevos puestos, muchos campesinos vieron la posibilidad de dejar el latifundio, emigrando a la ciudad. La población urbana aumentó en un 40% en la década del 90. Con una valoración extra de la autoestima de los rotos. Ellos habían sido decisivos en la victoria de Chile en la guerra. Estaban orgullosos de su coraje y comenzaron a exigir su parte en la prosperidad nacional. En gran medida, alcanzada con su sangre derramada en el campo de batalla. Con la incorporación de miles de campesinos a la industria, empieza a notarse el esfuerzo de los trabajadores chilenos en las minas, los puertos, las fábricas y en las salitreras, creando riqueza. Pero la bonanza de la posguerra no alcanzó para los trabajadores por una nueva crisis. El papel moneda que emitía o garantizaba el Estado se depreció y bajó hasta en un 48%, casi la mitad. La inflación golpeó fuertemente a los sectores populares. Es ahí entonces cuando el roto hace valer una dignidad que nunca había conocido y comienza la reivindicación y la protesta social de artesanos, mineros y obreros urbanos. Después de la huelga de jornaleros portuarios de Pisagua, en la década siguiente se desató un centenar de paros, motines, protestas e incidentes. Manifestaciones y huelgas de salitreros, obreros de las guaneras, empleados de tiendas, tipógrafos, fleteros, palanqueros, sastres, suplementeros, jornaleros, panaderos, cigarreros, lancheros, ferroviarios, tranviarios, peluqueros, matarifes y hasta gendarmes de la penitenciaría de Santiago. Las huelgas se extendieron por todo el territorio, desde Arica hasta Punta Arenas, pasando por La Serena, Valparaíso, Los Andes, Constitución, Concepción, Lota y Coronel. En este periodo surge un líder masón, Alfredo Escobar Carballo, quien participó en la creación de la Unión Socialista, una mezcla de gremio y partido político. Al año siguiente organizó la primera huelga de panificadores que exigían la paga semanal en vez de mensual. El movimiento tuvo éxito y consiguieron un gremio unificado, bajo el régimen laboral común, con pago semanal y otras garantías. La Unión Socialista duró solo 2 años debido a las persecuciones de sus dirigentes, quienes optaron por el anarquismo, formando las llamadas organizaciones de resistencia. El grupo liderado por Alfredo Escobar Carballo, Magno Espinosa y Luis Olea incorporó a obreros de fábricas, carpinteros de mar, ferroviarios y después a estudiantes universitarios. La Mancomunal Obrera, creada en 900 en Iquique, con una mezcla de anarquismo italiano, gremialismo chileno y sindicalismo francés, se extendía hacia la zona central. No tenía ideología ni principios definidos, y su única forma de lidiar era la acción directa. Eran los tiempos en que el sindicalismo tenía olor a pólvora. La cuestión obrera fue motivo de muchos trabajos desarrollados en los templos de la masonería, en especial los que hacían alusión a los jornaleros del salitre, de los campesinos y del obrero industrial. En Valparaíso, los empleados de la Compañía Inglesa de Vapores declararon la huelga en abril, demandando mejores salarios y horarios de trabajo. Se plegaron estibadores de la Compañía Sudamericana de Vapores, lancheros y aduaneros, paralizando el puerto. Un mes después, los trabajadores se concentraron en el muelle Prat para impedir el paso de los rompehuelgas contratados por las empresas navieras. Al mediodía, intervino la policía para disolver la manifestación en la Plaza Echaurren. En el enfrentamiento murió un trabajador. Los huelguistas reaccionaron, atacaron el malecón e incendiaron el edificio de la Compañía Sudamericana de Vapores. En la tarde, la gente de los cerros se plegó al movimiento. Hubo saqueos y un intento de atacar el diario El Mercurio. Al anochecer,
Las navieras accedieron a las peticiones de los trabajadores y el conflicto terminó. Los hechos conmovieron a un joven abogado y diputado, Fidel Muñoz Rodríguez. Presentó un proyecto de ley para mejorar las condiciones de los asalariados con arbitraje obligatorio e indemnización por accidentes, pero fue rechazado por la mayoría conservadora en el Congreso. En octubre se aprobó un impuesto a la carne importada desde Argentina para proteger a los ganaderos nacionales. La gente protestó y miles de manifestantes se dirigieron a la moneda para pedir rebajas en el precio, única forma en que los pobres pudieran comer carne. El presidente Riesco no los recibió, y cuando la policía intentó dispersar a los manifestantes, comenzó la lucha. La protesta se extendió a todo Santiago y para contenerla, el gobierno llamó al ejército. Hubo enfrentamientos a balazos durante una semana, y ante el temor que se extendiera a Valparaíso, la Armada salió a patrullar las calles. Se estima entre 250 y 300 el número de muertos y en centenares los heridos en el primer desborde social violento registrado en la capital chilena. La huelga de la carne hizo ver que la cuestión social ya no era solo una de las varias protestas y reivindicaciones que se sucedían en el país al comenzar el nuevo siglo. La cuestión obrera entonces era un asunto mucho más serio de lo que creía la clase gobernante, la aristocracia, el clero y de lo que soslayaban con su retórica los parlamentarios y los políticos. El primer día del año se inicia en Santiago la tercera convención del Partido Radical, y aquí se impondrá la figura de uno de los masones de más destacada actuación en la historia de la República. Valentín Letelier Madariaga se recibió de abogado a los 23 años en la Universidad de Chile y un año después era profesor de filosofía en el Liceo de Copiapó y director del diario El Atacameño de esa ciudad, donde se radicó. A su regreso a Santiago fue elegido diputado suplente por Talca y después designado secretario de la legación o embajada de Chile en Alemania. Eran los tiempos del primer ministro Otto Bismarck, más conocido como el canciller de hierro, cuando las doctrinas de Marx y Engels se habían propagado en el proletariado alemán. Bismarck logró controlar el descontento de las masas, dictando leyes de seguro obrero, indemnización por accidentes de trabajo, pensiones de invalidez y ancianidad. Esos resultados impresionaron a Valentín Letelier, quien además se interesó en la Organización Educacional de Alemania, prestigiada en Europa por su rigor científico, método didáctico, eficacia económica, temple moral y cívica. A su regreso a Chile entregó al Ministerio de Educación 3 informes en que exponía los avances de la educación alemana en la enseñanza básica, secundaria y universitaria. En lo político fue elegido diputado por Talca. Escribió en los diarios y criticó abiertamente al presidente Balmaceda, a quien responsabilizó de la crisis que vivía el país. Fue detenido, procesado y relegado a Iquique. Después de la Guerra Civil, reasumió sus clases en la Cátedra de Derecho Administrativo y continuó escribiendo columnas en periódicos y ensayos. En uno de ellos, Los Pobres, decía: sorprenderse del aparecimiento del socialismo es sorprenderse de que la instrucción popular rinda su fruto más genuino, el dar capacidad al pueblo para estudiar sus propias necesidades. La causa de los pobres debe ser la causa del radicalismo. En la Convención Radical, Valentín Letelier abogó en el campo social por los resultados que conoció en Alemania y propiciaba un socialismo que no era marxista ni revolucionario. Una posición diferente era la de Enrique McKeever, quien planteó: como radicales es verdad que somos socialistas porque queremos el bien de la masa social. La diferencia está en los medios que se quieren emplear para conseguir ese objetivo. Los unos lo buscan en la intervención de la ley, de la autoridad, y los otros en la fuerza individual, en la ilustración y en la energía del espíritu y en el convencimiento del poder de la voluntad. El debate entre ambos líderes atrajo la atención de los delegados de la convención. No había una confrontación antagónica entre las dos posiciones, sino puntos de vista diferentes que bien podrían complementarse. McKeever ponía el acento en consideraciones éticas y en el fondo de su pensamiento liberal e individualista.
Letelier propiciaba un socialismo que no era ni marxista ni revolucionario. McKeever protestó porque la convención censuró a parlamentarios por no haber hecho leyes que favorecieran a los obreros. ¿Cómo podía ser esto cuando no han podido obtenerse leyes para salvarse a sí mismos y salvar al país de la grave situación en que se encuentra? Letelier afirmó: todos los pueblos cultos del mundo tienen en este momento algo de socialismo en el sentido de que velan por el interés de la sociedad. No hay país que no haya dado cabida en su legislación a las leyes y principios relacionados con la cuestión obrera. Finalmente, la convención aprobó el programa de mayoría encabezada por Letelier, que entre otras cosas propuso dictar leyes y crear instituciones para mejorar las condiciones de los pobres que viven de su trabajo diario y ponerlos en igualdad con las demás clases sociales. Crear una política sanitaria para proteger la salud de los habitantes de todo el territorio en caso de epidemias y enfermedades contagiosas. Declarar libertad de culto en las calles y lugares de uso público. Cambiar el régimen parlamentario y quitar a senadores y diputados la iniciativa de proponer aumento de gastos. Suspender y denunciar a los empleados públicos que no den explicaciones sobre sus gastos, que no guarden relación con sus sueldos. Las proyecciones políticas y sociales de la convención se hicieron realidad años después. Los enunciados radicales influyeron notablemente en la evolución política y jurídica de las primeras décadas del siglo XX. En el debate participaron activamente, defendiendo la posición de Valentín Letelier, el joven diputado Fidel Muñoz Rodríguez y otro joven abogado, Armando Quesada Acharán, autor después del libro La cuestión social en Chile. En el futuro, ambos destacarían como ministros de Estado y diplomáticos. Los dos también ocuparían el sitial de Gran Maestro de la Gran Logia de Chile. Por eso el futuro de la masonería, la perspectiva de la masonería, es todavía consolidarse más, mejorar más, ser más selectiva y ser mejor educadora de sus miembros para poder contribuir a este ideal de lograr una sociedad globalizada con gran progreso económico, científico, técnico, pero al mismo tiempo con mayor potencial para darle oportunidades a todo y para construir efectivamente un mundo de fraternidad para el desarrollo humano.